Hola, mi nombre es Susan Crowley y esta semana les voy a leer mi artículo que titulé El Papa Gregorio y el poder de la música. El poder de la música queda ahí, como un presente eterno cada vez que se interpreta. A diferencia de la pintura, semejante a la poesía, la música solo se puede aprender cuando se escucha. Siglos de sonidos quedaron atrapados en el tiempo, entre las ruinas de las más antiguas civilizaciones, esperando a ser rescatados. No existe la música ancestral porque no se le puede escuchar. Artistas contemporáneos tratan de imaginar y crear música similar a la que algún día habrán escuchado los egipcios, los sumerios, los griegos y los romanos. Las notaciones musicales creadas en la Edad Media, primero sobre una sencilla línea, luego en 4 y poco después en 5, lo que conocemos como el pentagrama, permitieron que esos sonidos inaprensibles quedaran establecidos. Con métrica, ritmo, texturas y armonías, se entendió que no solo existían imágenes representando ideas, también había ideas sonoras. Contrario a la falsa idea de que se cerró el conocimiento, el periodo medieval lo resguardó en los monasterios. En cada paraje de la geografía europea existe un legado de la labor totémica realizada por monjes y monjas, quienes cultivaron las ideas que se convertirían en sabiduría de la humanidad. La organización de estos espacios equivale a ejércitos armados con ciencia, filosofía, religión y arte. En los scriptorum se iba tomando nota de las voces sagradas, un acto de conciencia sobre la nueva era, ese momento del cambio inaplazable, aquel en el que los dioses fueron exiliados y el Dios único se hizo materia. El canto mostraría cómo esa memoria debía prolongarse, ser contagiada a hombres y mujeres que, asombrados por su belleza y sentido, la cultivarían y compartirían con los demás. Así se estableció la red gigantesca de centros culturales activos. Monasterios, conventos, abadías, catedrales fueron concebidos como monumentales construcciones en las que floreció el arte y a través de él la posibilidad de resguardar la memoria. Esa memoria era un sonido melancólico, un eco de la caída que sin cesar se propagaba, la primera noción del tiempo. Era la salida del paraíso. Las voces del canto llano, una forma de alabar a Dios, en apariencia simple, pero que entrañaba el misterio, la pasión, la redención y el amor a Dios. Poco a poco se fueron entrecruzando para crear himnos. Muy pronto se incorporó a la mediadora universal, la Virgen María, Madre de Dios. Las voces se elevaban en un éxtasis colectivo, reparando la sensación de falta. Cada palabra era dividida en sílabas para dar la fuerza y la dulzura necesarias. Los cantos silábicos permitieron intuir la dimensión angélica en la tierra. Las voces se comunicaban la una con la otra. Así, por generaciones, se construiría algo tan grande como las catedrales, el arte de la música. La necesidad de expresar la belleza permitió que una voz se convirtiera en muchas. La polifonía, especie de entrecruzamientos similares a las crucerías góticas, ya cantando a Dios en griego con el Kyrie, ya traduciendo la poesía sagrada al latín. La transmisión de la palabra era más fácil si se cantaba. Podemos imaginar una primera ola de sonidos en los que las voces se armonizaban, inundando toda Europa. Guido d'Arezzo, un personaje peculiar, monje benedictino, tenía que ser, hábil y decidido a guardar más allá de la memoria los textos cantados, utilizó los avances de Pitágoras para sustentar ciertas intuiciones. Con los dedos de la mano y una gran imaginación, colocó las primeras notas que concretaban los sonidos por escrito. Ut, que luego sería do, luego re, mi, fa, sol, la, si. Es decir, el inicio de cada línea de un rezo a San Juan. Ut quant laxis, re sonare fibris, mi ragestorum, fa mulituorum, sol bepoluti, la vil reatum, sancte Ioannis, que quiere decir en español, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan. Por primera vez, no habría que hablar de las voces en pasado. Se hacían presente en las notas escritas.
un avance que sin duda contribuye a la obsesión de almacenar datos precisos y deja atrás la capacidad de soñar con los sonidos originales. Aún así, ¿quién tenía acceso a los primeros escritos? Eran muy pocos los que entendían una abstracción de ese tamaño. ¿Cómo debían sonar esos signos anotados en el papel? Pasaría mucho tiempo para que se pusieran de acuerdo de cómo interpretarlos. Por eso, toda esta música recibe el nombre de canto gregoriano. Fue el Papa Gregorio VI quien creó la primera gran revolución medieval. Aprovechando la difusión de los centros religiosos, obligó a respetar las reglas creadas por el gran Benito de Murcia, conocido como San Benito, el de ora y labora, y ese sería el canon. Nada de observar a Dios en el ocio, había que ponerse a trabajar. Así se ordenaron y crecieron los monasterios y se enriquecieron con espacios cada vez más ambiciosos. ¿Hasta dónde podía llegar la reverberación de las voces? Pues hasta ahí crecerían los arcos espigados. Los escritos de música, pergaminos con notas cuadradas llamadas neumas y con imágenes fascinantes se llenaron de luz. Cada vez más sofisticados técnicamente, llenaron las iglesias y les permitieron crecer sin medida. La polifonía se convirtió en una moda con reglas establecidas y respetadas. Los órganos alcanzaron proporciones y sonidos asombrosos. Los concilios, llevados a cabo por las más altas jerarquías eclesiásticas, censuraron y prohibieron cualquier acto de interpretación como no fuera el aceptado. La libertad de los primeros años, ese sueño de algunos, se convirtió en la fuente del conocimiento de muchos y en un rígido sistema. El poder del clero tomó por completo Europa, negociando y otorgando privilegios a la clase más alta. La nobleza, como siempre, usó y abusó del pueblo. Esclavizó y extendió su poder a las colonias, esos nuevos territorios en los que pisó con la bota de conquistador, destruyendo sociedades completas con el pretexto de civilizarlas. Gran compañera del dominio sería la Iglesia con su música. Institución corrupta, no por naturaleza, sino por las conveniencias del momento, se engrandeció a golpe de diezmos que guardó en esos primeros museos, tesoros de papas y cardenales encerrados en las sacristías. Relicarios, custodias, trajes, esculturas, pinturas se convirtieron en los símbolos del poder. En un rincón oculto, la voz del pasado se fue perdiendo y cediendo su lugar a la elegancia y al refinamiento. La armonía de la música fue construida con melodías de una belleza exultante, texturas y ritmos iniguales. Coros gigantes con distintas voces, desde las más graves hasta las más agudas. La vibración de la voz humana, ceñida por cualquier cantidad de reglas precisas, trascendió a la memoria y a la tradición oral para convertirse en un almacén de información. Cada vez menos libertad de generar improvisaciones en la interpretación. Quienes creían que el canto debía ser eso, la belleza de Dios, como lo dijera San Agustín, fueron callados. Lejos de los monasterios, grupos de jóvenes rebeldes, estudiantes irreverentes, crearon sus propios cantos, sin notas escritas, al calor de las tabernas en las que libaban, cantaban contra la injusticia, los privilegios y la depravación del clero. Proponían un gozo de la carne y la abolición del celibato, que la Iglesia regresara a sus principios e ideales. Cantaban a las vírgenes y a los placeres, al deleite por la vida. Vivían huyendo de la censura y pronto fueron perseguidos. Queda algo de sus voces. Ellos eran los goliardos en la obra Carmina Burana, la original. Las ansias de libertad se acallaron. Religare, principio con el que se creó la Iglesia, es decir, ligarse al origen, se aniquiló. El deseo por lo material, el instinto por el dominio, la riqueza sin límite de los miembros del clero eran demasiado apetecedores. No hubo San Francisco de Asís que cambiara las cosas. Si bien es un santo muy amado y admirado, no es precisamente el reflejo de lo que se ve en los centros de poder como el Vaticano. La tradición oral, la poesía de las primeras voces, quedó soterrada. Pero aún hoy, en ciertas iglesias, existen momentos sorprendentes. Se escucha el canto gregoriano que nos llena el alma de ese no sé qué, como diría San Juan de la Cruz. Muchas gracias.